Buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva entrevista Carpool y esta vez con el señor Fernando Barbera. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, tenemos la suerte de tenerlo unos minutitos para hacerle algunas preguntas respecto de su gestión, de qué es lo que está haciendo y nos va a contar. Pero previo a eso, quería hacerte una pregunta sobre... ¿Te acordás aquel famoso que se vayan todos en el 2001? Que, bueno, fue muy conocido el hecho de que tomaron ustedes como familia y vos particularmente una actitud respecto del restaurante y el ingreso de los políticos al mismo. Hoy, teniendo en cuenta que la situación no es que haya cambiado mucho ni que la gente esté muy contenta con la clase política, ¿volverías a tomar la misma decisión? Mira, hoy creo que tomaría una decisión diferente, porque si bien no era un rechazo hacia la clase política lo que nosotros planteamos, sino una defensa del derecho a alimentación de los niños, la idea es que no entraran hasta que se restablecieran los subsidios a los comedores comunitarios, pero en ese momento había tanto enojo con la clase política que pesó más el tema que el político no podía entrar más que un niño no podía comer. Entonces, hoy buscaría una acción que sea no tan para dividir a la sociedad, sino algo que uniera, quizás un premio al político que restableciera el derecho a alimentación, hacerlo por lo positivo y no por lo negativo. Me parece que hubiese sido mejor algo por el estilo, pero bueno, cada uno en su momento toma las decisiones con las herramientas que tiene y después puede intentar mejorar, como intentamos todos los días mejorar como personas, también intentamos mejorar nuestras elecciones. Sí, tal cual. Y también siempre dentro del ámbito de las empresas, que entiendo que estás un poco alejado, pero este caso particular que tienen ustedes como familia, siendo que ya la tercera generación entró en el ámbito del negocio, se da un caso particular, porque por lo general las terceras generaciones, hablando en la jerga de lo comercial y empresarial, son las que funden las empresas que fundan sus abuelos. Entonces, y no es el caso de ustedes. Realmente vemos que no solo no funden la empresa, sino que la han hecho crecer y están en el ámbito gastronómico bastante bien plantados. ¿Qué me puedes decir al respecto? Mira, primero que son cuarta generación. La primera no es mi mamá, sino que es mi abuela, pero prácticamente entraron juntas, porque lo fundó mi abuela en el restaurante y mi mamá ya estaba trabajando con ella, prácticamente era una niña, una adolescente, una familia de inmigrantes que también trabajaba. Sí. Y yo creo que pasa fundamentalmente porque nuestro rubro es un rubro de mucho trabajo, mucho sacrificio. Entonces los chicos, mis hijos, han podido ver el trabajo que representa mantener un restaurante en carrera. Sí. Entonces ellos, si bien tuvieron un pasar económico mejor que el de mi mamá o el mío, en cuanto a que ya, no sé, tuvieron una casa con pileta, tuvieron ciertas comodidades que nosotros tuvimos, pero a la vez veían cómo su papá todos los días tenía que salir a trabajar un montón de horas para llevar el restaurante adelante. Entonces eso creo que es clave para que los nietos no fundan a la empresa, que entiendan el sacrificio, el trabajo que requiere una empresa para mantenerse a flote. Y después está, bueno, todo el tema del esfuerzo que han hecho ellos para capacitarse, estudiar, para trabajar en otras cosas antes de trabajar en la empresa y poder entender cuál es la lógica de las empresas. Entonces ellos ahora que han tomado la posta, tienen no solo experiencia en el rubro gastronómico, sino también en otras empresas. Y vienen con los valores de la familia, pero con muchas ideas nuevas, con aplicaciones tecnológicas diferentes. Bueno, realmente es un orgullo verlos laburar, porque vos ves cómo te superan en su gestión. ¿Y cómo aportan? La verdad que es un placer verlos trabajar a los jóvenes.
Bueno, qué lindo eso, la verdad es que igual es un caso por lo general, sea tercera o cuarta, porque es una tercera, cuarta como Sí. puntita. Y son 4 hermanos, Florencia, la nena de la casa, Sí. y 3 hermanos varones que están trabajando en la empresa. Así que también tiene eso, que son 4 que se apoyan entre ellos y pueden hacer un buen equipo para también trabajar y a la vez poder disfrutar un poco de la vida. Bueno, y cambiando un poco de tema, ahora sí vos estás enfocado, digamos, en 2 grandes ejes que estás desarrollando, uno que tiene que ver con la base y el otro que tiene que ver con el gobierno. Contame un poquito de qué se trata lo que estás haciendo respecto de la base, el agua y el turismo local. Estoy trabajando desde AEGA, la Asociación Empresario Hotelero Gastronómica, y desde ese lugar con un grupo de empresarios, que es lo que estamos buscando. Por un lado, el tema de la Valle, lo que nos interesó es el potencial que tiene para desarrollar el turismo cultural, y el turismo tiene eso, la posibilidad de trabajar y generar empleo en cada punto de la provincia, evitando el desarraigo y poniendo en valor lo propio. Eso es fantástico lo que tiene el turismo. Entonces queremos apoyar a lo que se está haciendo en la Valle, que son las propias comunidades los que están desarrollando esto, y nosotros desde acá poder apoyarlos para que eso se desarrolle con fuerza. Sí. A la vez nos encontramos con una problemática de agua y bueno, también queremos ver de qué manera se puede colaborar para que en la Valle tengan agua. El municipio ya ha reactivado un pozo de agua en Asunción, y eso le puede dar a la gente la posibilidad de desarrollar pasturas y a la vez desarrollar verduras para consumo propio y las pasturas para el tema de los chivos, que como bien sabemos en la Valle subsisten con el tema de los chivitos, pero en los últimos años han perdido mucha cantidad de chivos porque no hay el agua suficiente para desarrollar pasturas. Ajá. Y por otro lado también estamos viendo incorporar a pequeños productores en la gastronomía, de manera a desarrollar también puestos de trabajo indirectos. Creemos que tenemos un potencial muy grande como industria para generar muchos puestos de trabajo dignos para la provincia. Por otro lado, apoyándonos en el eslogan de campaña del gobernador de bajar los costos de la política, entendemos que no solo hay que mejorar los ingresos de la política, sino que hay que bajar los costos de la política. Es decir, Mendoza hoy es un Titanic, es insostenible, pues se está hablando mucho de la deuda, pero no se está hablando de por qué generamos deuda. Claro. Está bueno que tener deuda para generar obra pública, para generar infraestructura, es normal dentro de un desarrollo de una empresa o de un gobierno tomar un poco de deuda para mejorar, no para gastos corrientes, digamos. Ahora, si los números no nos están cerrando tanto, tiene que ver también cómo estamos gastando. Claro. Entonces, el gobernador propuso el tema de la unicameralidad, propuso también el tema de bajar los costos de las elecciones, esto de desdoblar tanto, y únicamente por conveniencia de que si me conviene a mi partido no me conviene, eso a la ciudadanía no le sirve. Entonces generar una ley de elecciones que sea menos costosa para la ciudadanía y que sea transparente para todos los partidos, nos parece bueno, lo apoyamos, pero por otro lado pensamos que hay varias cosas que se pueden hacer, por ejemplo, no pagar presentismo a los legisladores cuando en realidad hay un sistema que controla el presentismo. Entonces eso bajaría o sea, si no se cumple, no se paga. Y la realidad es que no se controla. Eso te iba a preguntar, si actualmente se controla o se paga de todas maneras sin controlar. Se paga un ítem de presentismo y otros adicionales que en realidad no se controla el presentismo. Claro. Entonces no hay por qué pagar algo que no se controle, porque además el trabajo del legislador no depende como el de un mozo que tiene que estar a tal hora en el restaurante para atender. El legislador puede estar trabajando en otro lugar, es decir, es un ítem que no tiene que ver con la tarea. Tal cual. Entonces, si bajamos eso impactaría más o menos un 30% en los sueldos de la legislatura, y son más o menos unos 70 millones al año.
Si uno mira el presupuesto enorme, Sí. dice 70 millones no mueve la aguja, pero a mí mi abuela me enseñó a cuidar sentado, que el peso se cuida solo. Tal cual. Entonces tenemos que ajustarnos en todo lo que sea posible, y aparte, porque si se está ajustando a toda la ciudadanía, es válido también que la clase política se ajuste. ¿Y Sí. cómo podríamos ayudar nosotros en eso, en general, ¿no? El pueblo. ¿Cómo podríamos aportar a darle peso a esta propuesta que vos estás? Yo creo que hoy el tema de las redes es un tema que es clave, que genera mucha conciencia social. Hay un proyecto de ley que creo que lo van a tratar en mayo, creo que recién, porque ahora empiezan con otros temas, que la gente apoye, lo viralice, firme, para que los legisladores sepan que esto nos interesa, porque Claro. son ellos mismos los que tienen que sancionar la ley. También tenés, por ejemplo, lo que hay en otros países, y como era antes acá, que los consejos deliberantes se ad honorem. Pensá que más del 90% de las ordenanzas que salen en los municipios son las del Ejecutivo, porque normalmente el intendente tiene mayoría en los consejos. Es así, cuando se elige, no hay una elección de legisladores, de concejales y de intendentes por otro lado. Quizás cuando están las de segundo término, pero la gran mayoría son propuestas del Ejecutivo. Claro. Y no es necesario inventar la rueda en los consejos deliberantes tampoco. Entonces, si antes podían funcionar con vecinos que elegían los propios vecinos y de una manera de apoyo al Ejecutivo, y que no son parte de la política partidaria, un consejo deliberante, pensá la cantidad de consejos deliberantes que hay en el país, si Mendoza fuese un ejemplo de esto, se bajaría mucho el costo de la política. Esto a la larga hace que bajen los impuestos. Si bajan los impuestos, las cosas a todos nosotros nos cuestan menos. Claro. Por realidad la gente muchas veces cree que los impuestos los pagan las empresas. Las empresas no pagan los impuestos, las empresas las pagamos nosotros. Cuando una persona que gana 30.000 pesos por mes está pagando 21% de IVA y 5% de ingresos brutos en el azúcar, en la leche, en el detergente, es la persona la que le está pagando, no la empresa. Entonces, el hecho de bajar los costos de la política es la única manera viable de poder bajar los impuestos, si no, los costos mandan. Tengo una consulta respecto de, viste que no se aprobó el presupuesto para obra pública en la última sesión. ¿Qué opinión te vale eso? ¿Cómo crees que va a impactar esta decisión de la oposición en esta gestión que está comenzando el gobernador? Mira, creo que pasa en general, no es este caso particular, pero lo partidario está sobre lo público. Es decir, pesa más la opinión partidaria y el corto plazo de las elecciones que pensar en el largo plazo y en cuestiones que convengan a todo Mendoza y no a un partido en particular. Creo que esa mirada prevalece sobre la mirada del bien común a largo plazo. Entonces, en este caso particular, habrá que estudiar bien cuál es el presupuesto hasta dónde nos podemos endeudar, porque está bueno hacer obra pública, pero no puedes tomar más deuda de la que puedas pagar. Eso hay que analizarlo. Sin ¿Y vos lugar a crees dudas. que eso se ha analizado o se ha hecho, o la decisión se tomó por una cuestión, como decís vos, de partidismo? ¿Que se hizo un análisis profundo con esos números? ¿O Hasta donde yo lo veo, no se ha hecho el análisis tan profundo, sino que ha jugado más lo partidario. De todas maneras, mañana vamos a tener una reunión en las cámaras empresarias con los partidos, con la oposición, para que nos expliquen bien cuáles son los motivos para oponerse, y ahí te podría decir más a fondo. Pero en general, vos pensás desde el mismo concepto, la palabra oposición, que hoy le toca hacer al peronismo, mañana puede ser cualquier otro partido en la oposición, es decir, los roles van cambiando, pero el concepto oposición, el concepto debería ser de colaboración, es decir, no importa en qué partido está, nos interesa que a la provincia le vaya bien. Entonces, las prácticas de oponerse sistemáticamente
porque soy de otro partido, creo que no contribuyen al desarrollo de Mendoza. Lo mismo pasa en lo público-privado. Sí. Y nosotros tenemos que cambiar también la relación público-privado. Si yo como dirigente empresarial voy a sentarme con los funcionarios públicos para el beneficio únicamente de mi sector, tampoco le sirve a Mendoza. Nosotros tenemos que pensar en el desarrollo de todo Mendoza y no en particular de un sector sin que me interesen los otros sectores. Entonces tenemos que aprender todos, los empresarios, los políticos, a relacionarnos de otra manera. O lo que pasó con el tema de la defensa del agua. Claro. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay que defender el agua? Sí, hay que defender el agua. Ahora veamos bien cuál es la mejor manera para hacerlo, para que no nos terminemos matando unos con otros. Si todos los mendocinos queremos vivir acá y todos queremos que el agua esté limpia. Sí. Entonces, no llegar... Pero también queremos una Mendoza de alguna manera pujante y que exactamente, pueda, que haya actividades económicas que sean sustentables, claro, que sean actividades económicas que cuiden el agua, que cuiden a la gente, que cuiden a los árboles. Como debe ser, en realidad. Como debe ser. Sí. Y no llegar a estos extremos donde nos estamos oponiendo entre mendocinos, que en el fondo queremos lo mismo. Queremos que Mendoza sea económicamente viable, ambientalmente y socialmente viable, que sea inclusiva. Sí. Entonces tenemos que buscar las formas de diálogo para resolver nuestras diferencias sin terminar en enfrentamientos que nos hacen daño a todos en general. Te consultaba justamente esto porque en redes uno puede llegar a mucha información, pero como es muy difícil poder saber si la fuente es válida, si los datos que se publican en redes son justos o son reales o si responden a intereses de bien común y no partidarios o de sectores. Justamente después de esta sesión tan polémica, las redes explotaron y es como que estamos en general todos sin saber qué es lo que va a suceder, porque se planteó como que era un caos, que Mendoza no tuviese presupuesto para obra pública, pero en realidad también el hecho está en que no está mal no tenerla, digamos, está mal no tener deuda, pero está bien saber cómo se genera y para qué. Entonces me parece, como decís vos, que sería fundamental que ambos sectores y nosotros como pueblo de alguna manera tendríamos que empezar a exigir. Nosotros primero tenemos que tomar la responsabilidad de informarnos bien. Claro, de saber de qué está. Lees de un lado y es un caos, lees del otro, sería un caos si tomamos la deuda, sería un caos si no tomamos la deuda. Entonces primero la responsabilidad de informarnos bien y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si una noticia es únicamente tendenciosa de un lado o del otro, eso es nuestra primera responsabilidad como ciudadanos. Sí. Ahora, este tema de lo público excede a los partidarios, a los partidos políticos, porque lo público es lo de todos. Sí. Entonces, un presupuesto público, es importante que las cámaras empresarias puedan opinar. No opinar desde, a mí me interesa como sector que, no sé, le tienen más plata a mi sector, sí, sino ponernos en el lugar de qué es lo bueno para Mendoza, porque sabemos claramente que es necesario tener obra pública para generar trabajo. La obra pública tracciona mucho al empleo. Sí. Eso es clave. No tomar una deuda impagable, sino decir, bueno, pero es importante, como se hace en otros países, que tanto el presupuesto, las paritarias, tanto el sector académico, el social y el empresarial puedan opinar, que no quede cerrado únicamente a la cuestión política, porque si no pasa esto, se encapsula en si soy oposición o soy oficialismo. Sí. Entonces cuando soy oposición digo que hay que bajar todos los impuestos y no hay que tomar deuda, y cuando soy oficialismo lo contrario. Entonces, y para poder tomar estas acciones, ¿qué es lo que vos sugerís? ¿Cómo crees vos que podríamos, como pueblo que debería estar informado, empezar a tomar acciones para ser escuchados por todos los sectores, político y público? Yo creo que público y privado, perdón. Creo que el ámbito académico tiene mucho para decir, los consejos profesionales, ¿cierto? Porque un consejo profesional de ciencia económica, por ejemplo,
te sabe manejar un presupuesto como para poder hacerlo más legible para el ciudadano común. Claro. Bueno, a mí me muestra todo un presupuesto enorme y me pierdo en tantos números. Sí. Entonces son cosas que puedan hacer para que la ciudadanía pueda acceder mejor a esos datos, los pueda leer mejor y que sea más abierta la discusión, participando el sector académico, el científico, el empresarial, para que el presupuesto no quede en el debate de si soy oposición o si soy oficialismo. Sería un llamado, digamos, al compromiso para que cada uno de los sectores pueda aportar el expertise de ese mismo sector para que se sume, digamos, la voz de todos. Exactamente, finalmente tienen que ser los legisladores quienes voten, quienes decidan, pero deben escuchar. Exactamente, con mucho más información, porque hoy hay más sabiduría en la calle que adentro de la legislatura entre 78 personas, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando se generó este sistema de representatividad, sí, el 90% de la gente era analfabeta. Claro. Entonces era necesario que 78 personas que tenían alguna formación, sí, podían definir mejor. Hoy, entre las comunicaciones que hay, el acceso a la información y la capacidad que hay, se quedan cortos únicamente los legisladores en saber qué es lo mejor para Mendoza. Claro. Entonces tienen que aprender a escuchar y tener información del ámbito académico, del ámbito empresarial, ¿Y ese del ámbito papel social. no lo deberían cumplir también los asesores? El asesor, para mí, yo en general, los asesores que conozco tienen la visión únicamente de lo político. Hay muchos asesores que nunca han estado en el sector privado o en el sector social. Claro. Entonces, si vos vas a hablar de temas, no sé cuánto hay que invertir en educación, y bueno, hay un montón de gente que está, no sé, organizaciones sociales que están en los barrios trabajando en temas de educación. Ahí en el terreno. En el terreno, con niños que no se alimentan bien, o que los padres no tienen laburo, o que están en los hornos de ladrillo. ¿Qué mejor que preguntarles a ellos qué es lo necesario para ese sector? Sí. ¿Cierto? Entonces, lo que es necesario es que tengamos instituciones, como en este caso la legislatura, que sean permeables a las ideas y a los saberes que hoy hay en la sociedad. Uh-huh. Hay que ir cambiando el sistema, de un sistema donde entre poquitos definían qué hacer y qué no hacer, sí, a un sistema que más abierto y que se pueda aprovechar toda la sabiduría que hay en todos los sectores. ¿Qué puede opinar un legislador de la ciudad acerca de lo que pasa en la Valle, por ejemplo? Claro. Y el mismo distrito, digamos, electoral tiene a Capital y a la Valle juntos, y generalmente los que llegan son de Capital porque hay más votantes en Capital. Claro. Entonces es necesario escuchar la voz de la Valle. Digo la Valle por ejemplo cualquiera de... Que aparte que conoces. Bueno, y como para ir, digamos, cerrando esta entrevista, ya una pregunta más personal. ¿Qué es lo que te lleva a incursionar en esto que vos estás ahora desarrollando, tanto en la Valle como para darle de alguna manera más vida al departamento y que pueda surgir con estos dos temas que vos hablas sobre el agua y sobre el turismo cultural, y sobre este compromiso con el gobierno y plantearle a la gente de gobierno y buscar alternativas de que se cumplan estos temas de campaña, como por ejemplo el de bajar el gasto? Personalmente, ¿qué es lo que te lleva a manejarte en esto? Soy un gran egoísta, eso es lo que me lleva. Yo quiero que mis nietos vivan acá. Claro. Quiero vivir en un lugar tranquilo, bien, y que mis nietos vivan acá. Entonces, creo que para eso es necesario tener una Mendoza justa, inclusiva, económicamente viable, ambientalmente viable. Entonces, quiero ser parte de que tengamos esa Mendoza. Entonces, que no tener que andar viajando de viejo porque mis hijos se fueron a vivir afuera y tengo los nietos lejos. Creo que es clave que todos aportemos nuestro pequeño grano de arena. El caso de la Valle en particular, que está claro, me da un poco de vergüenza porque nosotros estamos colaborando. Sí. En realidad los que laburan es las comunidades propias, la comunidad de Asunción en este caso, sí, el municipio que está trabajando. Nosotros pondremos
nuestra colaboración para Pero que esto estás se... dándole visibilidad también, eso es importante. Sí, entonces lo que pasa con la valla es que creo que tenemos una deuda histórica que le hemos quitado el agua. Entonces Claro. ese es un lugar que si no le prestamos atención, dentro de 10 años vamos a tener a los huichis, van a ser los huarpes que no tienen agua, ellos quieren vivir en su propio lugar y resulta que no va a ser viable porque no hay agua. Tal cual. Ujú. Bueno, Fernando, estamos llegando a destino y vamos a ir cerrando la entrevista y agradecerte el tiempo que nos has brindado y bueno, y los valiosos conceptos que nos has dejado como para pensarlo también como sociedad y para poder ser más participativos al momento de colaborar con quien esté en el gobierno en el momento que sea o colaborar con las instituciones que sean. Los invitamos a todos para que sea así. Muchísimas gracias, Fernando. No hay por qué. Gracias a usted. Hasta luego, será hasta la próxima entrevista.